Salmo 9. Acción de gracias por la justicia de Dios. Al músico principal, sobre Mutlaben. Salmo de David. Con acento agudo. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste. Su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia. Y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre. Refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Para que cuente yo todas tus alabanzas. En las puertas de la hija de Sión. Y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Gaión. Sela. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Los salmos 9 y 10 del texto hebreo son las dos mitades del Salmo 9 de la Biblia griega o latina. A esto se debe que, a partir de este salmo, haya un desajuste en la enumeración. El Salmo 9 denuncia a los enemigos de Israel. El Salmo 10 denuncia a los malvados dentro de la comunidad. No se trata solamente de los que son enemigos porque no comparten la fe, pues los que explotan a la viuda y al huérfano, al extranjero y al trabajador son al fin de cuentas enemigos de Dios. Recordando los ejemplos del pasado, el salmista afirma, la esperanza de los pobres no quedará frustrada. El título de este salmo dice, al músico principal, sobre Mutlaben. Salmo de David. El título nos indica que David escribió este salmo a Dios mismo, generalmente tenido como el músico principal, en un tono popular conocido en su día, en hebreo, Mutlaben. En este salmo David celebra la ayuda y bondad de Dios con una gran visión para las naciones. Algunos creen que el título Mutlaben se refiere a una tonada, otros en un instrumento sobre el cual el cántico es tocado. Algunos, como en la versión New King James, asocian el título con la frase la muerte del hijo, y aplican ese título de la misma manera que lo hace la antigua versión de los caldeos, en cuanto a la muerte del campeón que salió de entre los campamentos, refiriéndose a Goliat. Quizás David escribió este salmo al recordar la victoria sobre Goliat desde la ventaja de los años que transcurrieron desde este triunfo. Desde este punto, en el Salterio hasta el Salmo 148, las versiones varían sobre el número de los salmos, desde la LXX y Vulgata, seguida por la Iglesia romana, cuentan al Salmo 9 y 10 como un solo poema, mientras que las iglesias protestantes siguen el conteo hebreo. Derek Kiner. Alabando a Dios por la manera en que trata con un enemigo. Cantando alabanzas a Dios, quien hace grandes cosas. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón.
David reconocía que Dios era digno de alabar con todo el corazón. Todo su ser debiera de estar dirigido en afecto hacia Dios. Medio ánimo no es con el corazón. No alabamos mucho a Dios con nuestros labios, sino es que nada. Y cuando lo hacemos, si lo hacemos, le alabamos sin entusiasmo. Es a menudo muy cierto que los cristianos se quejan de cómo Dios les ha estado tratando, y se la pasan en exceso hablando de sus necesidades o deseos personales, o chismeando. Contaré todas tus maravillas. Aquí David describió una manera importante, y a menudo descuidada, de alabar a Dios, él contando de sus maravillas. Simplemente el recordar y contar las grandes cosas que Dios ha hecho es una maravillosa manera de alabarle. Los cristianos, llamados así, cuando se reúnen, en pocas ocasiones hablan sobre Dios. ¿Por qué es esto? Porque no tienen nada que decir. Maravillas. Obras maravillosas, o cosas, es una sola palabra hebrea, en particular muy frecuente en los salmos, utilizadas especialmente de los grandes milagros de redención, ejemplo, Salmos 106 2.7-22, pero también de sus contrapartes menos obvias en experiencias diarias Salmos 71:17, y de las glorias ocultas de la Escritura Salmos 119:18. David podía ver que hoy está tan lleno de Dios hacia este hombre como los días sagrados de la historia nacional, y sus liberaciones son tan maravillosas como aquellas de antaño. Me alegraré y me regocijaré en ti. David aquí describió una segunda manera de alabar a Dios, simplemente hallando y expresando gusto y alegría en Dios. Esto es sencillamente el elegir descansar y celebrar la bondad, grandeza y amabilidad de Dios. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Aquí David enlistó una tercera manera para alabar a Dios con todo el corazón, al cantar alabanzas al nombre de Dios. La idea es la de dar honor y celebra el carácter y naturaleza de Dios, reconociéndole como al Altísimo. Oh Altísimo. Así fue llamado por primera vez Dios por parte de Melquisedec, en una ocasión parecida como aquí por David. Génesis 14 2.19,20. David alaba a Dios por defenderlo en contra de sus enemigos. Cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones. Destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. En los primeros 2 versículos de este salmo David describió las razones por las cuales alababa a Dios, razones que siempre son válidas. Ahora él contó una razón aún más específica hacia sus circunstancias presentes, él alabó a Dios por la manera en que el Altísimo derrotó a sus enemigos. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, David vio a Dios moverse en contra de sus enemigos al defenderse en el principio de lo correcto e incorrecto en su conflicto. Esto nos muestra que el Dios de David, esto es, el Dios de la Biblia, no está desapasionado en cuanto a lo bueno y malo entre los hombres, que Él no siempre está neutral en los conflictos humanos. Es enteramente cierto que los hombres pueden pensar que Dios está de su lado cuando Él no lo está, y que puede ser que Dios está en contra de ambos bandos en la disputa. Sin embargo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, David podía decir porque has mantenido mi derecho y mi causa. Entendiendo esto no debe de hacernos clamar automáticamente de que Dios está de nuestro lado en nuestras batallas o disputas, pero debe de ocasionar que nos esforcemos a estar del lado de Dios, conformándonos rigurosamente a su palabra. Te has sentado en el trono, reprendiste a las naciones, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. David vio a Dios en acción entre las naciones, y juzgando con justicia a los impíos. Esto implica que David también justificaba y defendía a los justos, esto es, a sí mismo en la situación presente. Los verbos pasados de los versículos 5 en adelante perfectos proféticos, una característica del Antiguo Testamento, estos describen eventos que habían de venir como si ya hubieran ocurrido, tan certero es su cumplimiento y clara la visión. David celebra la victoria del Señor. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste.
Su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia. Y a los pueblos con rectitud. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Aquí David cambió su enfoque de hablar directamente hacia el Señor y ahora se dirige hacia los enemigos a quienes el Señor ha derrotado. David les asegura que su malvada obra de destrucción terminará en la nada. La metáfora de trono para juicio es intercambiado por una descripción triunfante de las destrucciones que caen en la tierra del enemigo, de las cuales todas son reconocidas a Dios como el actor. Pero Jehová permanecerá para siempre. Podríamos haber esperado que David se hubiera comparado a sí mismo con los inicuos, pero él fue sabio y humilde para saber que Dios juzgaría a los malvados más por ser sus enemigos que los enemigos de David. Él juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. David vio hacia el gobierno eventual y definitivo de Dios sobre todas las naciones. Esto sería la perfecta expresión del juicio justo de Dios. El Salmo es un gran patrón de alabanza en un nivel grandemente descuidado en nuestro día. Alabamos mucho a Dios por su misericordia. Eso está bien, pero es bueno el reconocer su juicio justo, y el alabarle por eso. 1000 años después del tiempo de David, el apóstol Pablo citó esta línea en el Areópago: Él juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:31. Alabando a Dios por cómo Él trata a los oprimidos. Dios es un refugio confiable. Jehová será refugio del pobre. Refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Jehová será refugio del pobre. Aquí David estaba agradecido de que Dios hizo más que juzgar a los malvados, él también fue refugio y apoyo para los que fueron oprimidos por los malvados. Tiempo de angustia. La rara palabra se traduce a extremo en Salmos 9:9. Y ocurre solo aquí y en el Salmo 10:1. Significa cortar, por ejemplo, la esperanza de liberación. Aquí noción de angustia se intensifica a desesperación. En ti confiarán los que conocen tu nombre. David entendió que la ayuda de Dios no era dada solo porque Dios favorecía a algunos y se oponía a otros. Era debido a que su pueblo tenía una relación con él. Conocen tu nombre, tienen fe en él, en ti confiarán, y le buscan, te buscaron. Es una prueba difícil para el Hijo de Dios el sentirse desamparado por Dios. Existen tiempos particulares cuando tendemos a sentir que el Señor nos ha desamparado. Punto centrado cuando hemos pecado. Punto centrado cuando enfrentamos una gran dificultad. Punto centrado cuando tenemos un gran trabajo por hacer. Punto centrado cuando sentimos que nuestras oraciones no son contestadas. Y aún podemos encontrar refugio al buscar a Dios, al conocer su nombre. El conocer tu nombre aquí es equivalente a aprender el carácter de Dios al ser dado a conocer por sus hechos. Nunca confiamos en un hombre sino hasta que le conocemos, y los hombres malos son mejor conocidos que confiarles algo. No así con el Señor, pues donde su nombre es derramado como el aceite, allí las vírgenes le aman, le temen, se regocijan en él, reposan en él. Trap. Y los hombres se quejan de su poca fe, el remedio está en sus propias manos, que se dirijan a sí mismos a conocer a Dios. Pero para todo esto debes de apartar el tiempo. No puedes conocer a un amigo en base a entrevistas rápidas, mucho menos a Dios. Así que debes adentrarte hacia pensamientos largos y profundos de su cercanía y amor. Cantando alabanzas al Dios que recuerda a su pueblo. Cantad a Jehová, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Cantad a Jehová. David exhortó a los demás a hacer lo que él ya había hecho en esta salmo, el alabar al Señor, y el publicad entre los pueblos sus obras. El alabar y predicar, como medios de glorificar a Dios, aquí son unidos, y es notable que, conectado con todos los avivamientos del ministerio del Evangelio, se haya dado una repentina explosión del espíritu del cántico.
Los salmos e himnos de Lutero estuvieron en la boca de todos los hombres, y en el avivamiento moderno bajo Wesley y Whitefield, las cuerdas de Charles Wesley, Zennick, Berridge, Toplady, Hart, Newton, y muchos otros, fueron la extensión de la piedad restaurada. David aquí comunicó algo conocido entre aquellos que alaban a Dios. Cuando alaban a Dios es natural para ellos el acercar a otros hacia una alabanza similar. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. David llamó a otros a alabar a Dios por las mismas razones por la cual David le había alabado anteriormente, notablemente porque Dios es un partidario por parte de los oprimidos y afligidos. Dios aún demanda su sangre. Números 35, 33, 34. Nos dice que la sangre de un asesinato que no es vengado contamina la tierra. La sangre de Abel le habló a Dios. Génesis 4:10. Así como lo hizo la sangre de Nabot. Segunda de Reyes 9:26. Dios ha prometido vengar la sangre y recordar al asesinado. La designación de Dios como el hacer inquisición por la sangre hace pensar de él como el goel o vengador. El buscar aquí significa el demandar. El demandar una compensación o satisfacción, y esto finalmente llega a significar el vengar o castigar. Esto nos recuerda que Dios recordará y vengará la sangre de su pueblo perseguido. Oh perseguidores, hay un tiempo en el cual Dios hará un fuerte llamado por la sangre de Hooper, Bradford, Latimer, Taylor, Ridley, etc. Hay un tiempo, y llegará, en que Dios inquirió por aquel que silenció y suspendió a tal y tal ministro, y de quien detuvo la boca de tal y tal, y quien, encarcelado, confinado y desterrado a tal y tal, quienes una vez ardieron y fueron brillantes luces, y quienes estuvieron dispuestos a gastar y ser gastados para que los pecadores pudieran ser salvos, y para que Cristo pudiera ser glorificado. Un ruego de misericordia hacia el Dios que recuerda. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Para que cuente yo todas tus alabanzas. En las puertas de la hija de Sión. Y me goce en tu salvación. Ten misericordia de mí, Jehová. David justamente había considerado que Dios recordaba el clamor de los afligidos. Ahora David quería que Dios le recordara en su temporada de aflicción: mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Puertas de la muerte, tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión. El contraste entre las puertas de la muerte y las puertas de la Nueva Jerusalén es muy notable. Deja que nuestras alabanzas sean excitadas hacia la más alta y más delirante tono al considerar por segunda ocasión de dónde hemos sido tomados. Para que cuente yo todas tus alabanzas. David quería que Dios le rescatara para que él pudiera darle a Dios aún más alabanzas, y aún con mayor pasión al regocijarse en la salvación de Dios. De nuevo, la idea es de que David tiene más que su propio beneficio y buen estado de la mente. Aún su liberación es una manera para que Dios pueda traer más gloria hacia sí mismo. David no vio su rescate como la meta final, la meta siempre fue una mayor gloria para Dios. Y me goce en tu salvación. Es algo bueno para la melancolía el convertirse en cristiano, es algo desafortunado para el cristiano volverse melancólico. Si hay algún hombre en el mundo que tiene el derecho de tener un rostro radiante y limpio, y ojos claros, es el hombre cuyos pecados son perdonados, y que es salvo con la salvación de Dios. El destino de los impíos. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Gaión. Sela. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. David entendió el triunfo de Dios, que éste era tan completo que sus enemigos son capturados en la misma trampa que pudieron para otros. Aún los mejores planes y esfuerzos de aquellos que se oponen a Dios terminan en servir para sus propósitos. Este patrón es demostrado una y otra vez en las Escrituras. Punto centrado: Esaú e Isaac conspiraron en contra del propósito de Dios y terminaron sirviendo.
Punto centrado. Los hermanos de José pelearon en contra del plan de Dios únicamente para llevarlo a cabo. Punto centrado. Amán construyó una horca para el judío Mardoqueo, únicamente para ser ejecutado en el mismo lugar. Punto centrado. Judas traicionó a Jesús y se convirtió a sí mismo en el cumplimiento de la profecía. Esto, por supuesto, jamás justifica el mal que los hombres hacen, aunque la traición de Judas envió a Jesús a la cruz. Él mismo fue llamado el hijo de perdición, aquel destinado para la destrucción, por su obra impía. Juan 17:12. No hay nada que haga un impío que vaya en contra de sus propios intereses. Él continuamente se está haciendo daño, y pasa por más dolores para destruir su alma que lo que haría un piadoso para salvar la suya para la vida eterna. Esto es verdad, y el salmista añade, y Gaión, Sela. Medita en esto, márcalo bien. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. La grandeza de Dios es demostrada por la manera en la que Él puede tanto usar los planes y esfuerzos de los impíos, como también el traer un justo juicio sobre ellos. Apelando hacia el Dios que juzga con justicia. Dios tratará tanto con los impíos como los humildes. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Los malos serán trasladados al Seol. Aquí David se aproxima al desenlace del Salmo. Él consideró el final de los malos, destrucción definitiva en el Seol. En los patrones de la poesía hebrea la frase todas las gentes que se olvidan de Dios puede ser considerada como otra manera de describir a los malos mencionados en la línea anterior. Pero es una repetición útil, al recordarnos el gran inherente pecado de olvidar a Dios. ¿Qué es lo que el pecador olvida acerca de Dios? Punto centrado. El hombre olvida la infinita majestad y gloria de Dios. Punto centrado. El hombre olvida las misericordias de Dios. Punto centrado. El hombre olvida las leyes de Dios. Punto centrado. El hombre olvida la presencia de Dios. Punto centrado. El hombre olvida la justicia de Dios. ¿Por qué el pecador se olvida de Dios? Punto centrado. El hombre se olvida de Dios porque el pensar en Dios hace que el hombre tenga temor. El hombre se olvida de Dios porque el pensar en Dios no le entretiene lo suficiente. El hombre se olvida de Dios porque el pensar en Dios le hace difícil el llevar a cabo el pecado. Los que se olvidan de Dios son por mucho más numerosos que los profanadores o licenciosos, y de acuerdo con la fuerte expresión en el hebreo, lo más profundo del infierno será el lugar donde todos ellos serán lanzados de cabeza. El olvido parece un pecado pequeño, pero esto trae una ira eterna sobre el hombre que vive y muere en ello. Spurgeon. Los malos serán trasladados al Seol. En hebreo, hacia el infierno, 2 veces, esto es, hacia lo más profundo del infierno, el calabozo más profundo del infierno. La nota de R. Salomón aquí es, serán llevados del infierno para el juicio, y del juicio serán regresados hacia el hoyo más profundo del infierno. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. David expresa aquí un hermoso contraste. Los impíos tratan de olvidarse de Dios, pero el menesteroso y los pobres aquí describiendo a los piadosos que son oprimidos por los enemigos de Dios no son olvidados. No para siempre será olvidado no recuerda la percepción del menesteroso y los pobres, los cuales pueden, por un tiempo, sentirse olvidados. Pero el buen Dios promete que ellos no se sentirán para siempre de esta manera, y su esperanza no será para siempre decepcionada. Hay pocas cosas más dolorosas que el sentirse olvidado y sentirse decepcionado. A aquellos en tal dolor Dios les hace estas maravillosas promesas, que no para siempre será olvidado, y su esperanza no perecerá. No será siempre olvidado en el propiciatorio, así que sigue orando. No será siempre olvidado en la palabra, así que sigue leyendo. No será siempre olvidado del púlpito, así que sigue escuchando. No será siempre olvidado en la mesa del Señor, así que sigue recibiendo. No será siempre olvidado en tu servicio, así que sigue ministrando. Esperabas tener paz en Jesús, en Él la tendrás.
Esperabas triunfar sobre el pecado, en él triunfarás. Esperabas salir de problemas, en él serás liberado. Esperabas crecer fuerte en la fe, en él serás fortalecido. Esperabas tener gozo y experiencias espirituales, en él las tendrás. Los necesitados, y los pobres, cuya esperanza está en el Señor, jamás serán olvidados, aunque en ocasiones su liberación sea retardada para mayor confusión de sus enemigos, la mayor manifestación de la misericordia de Dios, y el mayor beneficio para ellos mismos. Una apelación hacia Dios para glorificarle entre las naciones. Levántate, oh Jehová. No se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Anteriormente en este salmo David expresó una firme confianza en el juicio de Dios hacia los malvados y su vindicación para los justos. Pero David no permitió que esta expectación le hiciera que estuviera pasivo o fatalista en cuanto al plan de Dios que se lleva a cabo. Sino que él oró con valentía. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Las oraciones son las armas de la Iglesia, por lo cual ella es terrible, como un ejército dispuesto para la batalla, ella toma por presa a sus enemigos. La palabra para hombre, en ambos versículos, uno del cual tiende a enfatizar su fragilidad. Toda la riqueza de Creso, la sabiduría de Salomón, el poder de Alejandro, la elocuencia de Demóstenes, si se juntaran, dejaría al poseedor sino un hombre. Recordemos siempre esto, no como los del texto, que seamos llevados hacia un temor. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Conozcan las naciones que no son sino hombres. David de nuevo expresa su confianza en el juicio de Dios sobre los malvados. Pero esto no condujo a David hacia un odio de la humanidad o un gozo insalubre en el juicio. Su verdadera esperanza era que la demostración del juicio de Dios enseñaría a las naciones su lugar apropiado delante de Dios, son sino hombres. Esta es una posición de humildad, y como David ya lo había destacado en este salmo, los humildes son recordados delante de Dios. Salmos 9:12. Esta era una oración hacia Dios para alcanzar a las naciones por medio de la demostración de su juicio. Extraño, que el hombre, polvo desde su origen, pecaminoso por su caída, y continuamente recordado de ambas cosas por cada cosa en él y sobre él, aún deba necesitar de alguna gran aflicción, alguna visita severa de parte de Dios, para traerle conocimiento de sí mismo, y hacerle sentir quién y qué es él. Entonces las dos partes del Salmo terminan con el pensamiento de que las naciones pueden aún llegar al conocimiento del nombre de Dios, aquel que llama a aquellos que han experimentado su liberación para declarar entre las naciones sus obras, y la otra orando a Dios que le muestre por medio del castigo lo que las naciones que se olvidan de él han fracasado en aprender las misericordias. ¿Qué oración, entonces, podemos orar que sea de mayor importancia que las naciones sepan que son únicamente hombres? Tal conocimiento les debe de conducir hacia una dependencia hacia Dios, y tal dependencia es el secreto de la fuerza nacional, y de la prosperidad y permanencia nacional.